Buenas noches, doctora Emma Patricia Mercado López y compañeros. A continuación, expondremos nuestra investigación, percepciones y actitudes docentes sobre la integración de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Síntesis del planteamiento de nuestro proyecto. Nos enfrentamos a un contexto de disrupción. La promesa de irrupción de la IA en la educación choca frontalmente con una brecha estructural en la formación docente, donde los algoritmos son percibidos como una caja negra. A partir de esto, nuestra pregunta de investigación se centró en identificar qué barreras limitan el desarrollo de las competencias tecnopedagógicas de los profesores. Nuestro objetivo general fue analizar las percepciones y barreras docentes que condicionan la integración de la IA a la práctica pedagógica con el fin de identificar estrategias pedagógicas emergentes que faciliten una integración ética y fundamentada de esa tecnología en la institución educativa de promoción social del Pital Huila en Colombia. Para resolverlo, planteamos dos hipótesis fundamentales. Una cuantitativa, asumiendo que las barreras técnicas y la opacidad de la IA generarían una resistencia pedagógica, y una cualitativa que sugería que una mediación conectivista permitiría al docente transitar de ver la IA como una amenaza a asumirla como un nodo activo del conocimiento. Seguimos una ruta metodológica fundamentada en un diseño mixto, concurrente y de triangulación, conocido como DITRIAC, con dominancia cuantitativa. El estudio se sitúa en la Institución Educativa de Promoción Social del Departamento del Huila y trabajamos con una muestra cuantitativa de 35 docentes, lo que representa el 73% de representatividad poblacional, y una submuestra cualitativa de 8 docentes, intencional. Los instrumentos incluyeron un cuestionario estructurado basado en los constructos del modelo TAM y ITPAC, entrevistas semiestructuradas y un análisis documental de los instrumentos rectores de la institución. Esta matriz de congruencia es el resumen y el eje neurálgico de la investigación, pues es la evidencia del veredicto empírico frente a lo que hipotetizamos inicialmente. En el componente cuantitativo esperábamos que la falta de infraestructura generara resistencia docente. Sin embargo, el resultado empírico nos obligó a matizar esa hipótesis original. Estadísticamente, las barreras técnicas no correlacionaron con el rechazo a la IA. El verdadero vector de resistencia resultó ser la barrera pedagógica. Y las barreras pedagógicas pues emergen como el único predictor negativo con respaldo estadístico significativo en la prueba de Spearman. A diferencia de los obstáculos técnicos, los miedos y creencias sobre la evaluación y el aprendizaje sí erosionan la disposición del profesorado, constituyendo la principal amenaza para una adopción tecnológica efectiva. Por otro lado, en el componente cualitativo, nuestra segunda hipótesis sí fue comprobada integralmente. Evidenciamos que el docente sí reconfigura su rol asumiendo la IA mediante un modelo que hemos denominado de integración asimétrica y asumiendo también su posición como filtro ético y ontológico frente al conocimiento automatizado. Al profundizar en los resultados cuantitativos, cruzando el modelo TAM de aceptación tecnológica con el ITPAC del conocimiento tecnológico pedagógico de la IA, descubrimos una paradoja. Por un lado, la disposición actitudinal del docente es sorprendentemente alta. Un 85% tiene una actitud muy positiva hacia la utilidad de la IA con una media de 4,15 sobre 5. Sin embargo, la competencia técnica para evaluar analíticamente estas herramientas es crítica, cayendo una media de 3,09. Esto da lugar a lo que hemos teorizado como el fenómeno de la frustración motivada. Al contrario de lo que dicta la teoría clásica de la brecha digital, en este contexto de bajos recursos, la falta de Internet y los equipos obsoletos no anulan la disposición del maestro, por el contrario, estimulan su resiliencia. El profesor quiere innovar, percibe la utilidad de la IA, pero se frustra ante la falta de alfabetización algorítmica y el miedo al plagio acrítico por parte de sus estudiantes. Desde el lado cualitativo, la discusión permite contrastar los datos empíricos con las realidades del contexto educativo colombiano, analizando el significado profundo de las tensiones encontradas. Se han hallado 4 elementos principales. La primera, que la IA se percibe unánimemente como un optimizador de tiempos extraescolares para planeación y diversificación de recursos. La segunda, que los docentes tienen una preocupación profunda por el uso de la IA por parte de los estudiantes como un productor de tareas sin hacer un procesamiento intelectual. El tercero, el abandono estatal y la frustración ante una brecha digital de primer orden, es decir, de infraestructura, que muchas veces hace imposible el uso en tiempo real de la IA dentro de la escuela. Y finalmente, que los docentes con una actitud más favorable
En general han experimentado una evolución desde una desconfianza inicial hacia una adopción pragmática, pero básicamente impulsado por autoformación y posgrados. Para navegar las frustraciones en la aplicación de la IA, los docentes despliegan dos estrategias pedagógicas emergentes. La primera de ellas es la integración asimétrica. Dado que no tienen internet en sus salones, la IA opera estrictamente fuera del aula. Los maestros la utilizan como una especie de copiloto administrativo para realizar una curaduría offline. Diseñan guías, bancos de preguntas y planeaciones altamente contextualizadas a su contexto para luego imprimirlas. Dentro del aula presencial, ante la imposibilidad técnica y el miedo a que el estudiante suplante su trabajo cognitivo usando ChatGPT, ocurre una reconfiguración evaluativa. Los maestros están abandonando sistemáticamente la entrega de trabajos escritos tradicionales y han migrado a debates orales y argumentación en vivo. No obstante, el análisis documental evidenció una severa fractura organizacional. Mientras el docente innova y se adapta velozmente por cuenta propia, los documentos rectores como el proyecto educativo institucional y los planes de mejoramiento presentan cero menciones a políticas de inteligencia artificial. Veamos las convergencias y divergencias con respecto a la literatura internacional. Con respecto al modelo TAM, la teoría dice que las limitaciones técnicas frenan la adopción tecnológica. En nuestro estudio, en contextos rurales vulnerables, el vector de resistencia real es pedagógico conductual, es decir, más un miedo metodológico y no material. Esta anomalía estadística se comparte con los resultados de los estudios de Bustamante Moral en Ecuador en 2025. Con respecto al modelo IT-PAC, la teoría nos dice que la IA exige un conocimiento ético superior a las TIC tradicionales. En nuestro estudio esto se confirma, la falta de alfabetización algorítmica crítica es el mayor vacío formativo, superando la habilidad instrumental, tanto en docentes como en la percepción de los docentes con respecto a la actitud de los estudiantes. Y finalmente, con la teoría conectivista, la teoría nos dice que el aprendizaje es un proceso de conexión de nodos en una red fluida. En nuestro estudio, la IA no reemplaza al educador. La emergencia del acompañamiento humano como resistencia de valor nos dice que existe una convergencia conceptual en los discursos de todos los participantes, destacando la imposibilidad de que la IA reemplace la praxis docentes. En la educación rural, el aula no solamente es un espacio de transmisión cognitiva, sino un tejido de contención social y afectiva. Los maestros defienden que la motivación, la enseñanza de valores y el soporte socioemocional son fronteras humanas inalcanzables para los algoritmos. Las siguientes conclusiones sintetizan de manera sistemática las respuestas a los componentes específicos de la pregunta de investigación y el objetivo. Sobre las percepciones, la IA como copiloto administrativo y aliado didáctico, entonces se concluye que los docentes perciben la inteligencia artificial con una visión pragmática e instrumental de alta valoración para su trabajo extraescolar. La disposición favorable es alta e independiente de la precariedad tecnológica. El docente no es un actor resistente, sino un innovador que está un poco limitado por el tema infraestructural. Sobre las actitudes, bueno, el docente va de la resistencia reflexiva a la adopción autónoma. La actitud del cuerpo docente frente a la IA es mayoritariamente favorable, se caracteriza por una apertura crítica, aunque el miedo pedagógico inhibe mucho más que la falta de infraestructura. Eh, en general, las barreras técnicas frustran, pero motivan y esas actitudes iniciales de desconfianza o temor al reemplazo mutan hacia la aceptación una vez que el docente experimenta la herramienta de forma empírica. El vacío ético y el riesgo de plagio son realmente los frenos de la integración. Y finalmente, sobre las barreras pedagógicas institucionales. Eh, Además de que tenemos barreras en el tema de infraestructura, hay también una barrera conductual pedagógica, ¿no? Y pues aquí lo que se recomienda y lo que nos lleva a la conclusión es que el IT-PAC es el catalizador, es decir, es la transformación de la desconfianza a la adopción pragmática por medio de la formación centrada en el criterio pedagógico evaluativo. A partir de nuestras conclusiones, entonces, pues resulta imperativo subsanar la inacción directiva institucional. La innovación
pues no puede depender exclusivamente de la resiliencia del profesor. Por eso proponemos tres pilares estratégicos, tres lineamientos derivados de este estudio. El primero, la formalización institucional, y es integrar en el plan de mejoramiento institucional las prácticas de curaduría offline y la migración hacia rúbricas orales evaluativas que ya están sucediendo orgánicamente. El segundo es la creación de comunidades de prácticas. Hay que superar el modelo de capacitaciones externas masivas y apostar por círculos internos de co-mentoring. El tercero, una transición ética transversal, es decir, la política pública escolar debe evolucionar de la simple dotación de hardware hacia una alfabetización crítica orientada hacia la protección de la integridad académica frente a las inteligencias artificiales generativas. Estos son algunos de los autores los que hemos basado nuestro trabajo. Agradecemos su atención a nuestra exposición y quedamos abiertos a preguntas.